Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Una de las grandes preocupaciones que tenemos los seres humanos es saber de qué forma puedo yo ayudar al planeta para que se recupere, para que esté mejor y que podamos conservar la armonía, que es un ingrediente del amor por la naturaleza. Sin embargo, existen situaciones que están afectando a nuestro planeta. Se está contaminando el agua, se está deteriorando muchos ecosistemas, se está afectando la vida silvestre y esto muchas veces es por nuestra inconsciencia, por nuestras acciones a veces equivocadas o distraídas, despreocupadas por el planeta. Nos preocupa en algunos momentos, pero nos desentendemos en otros. Vale la pena practicar acciones sencillas, cotidianas, voluntarias. Cuando hay un problema grande, si se comienza a practicar soluciones sencillas, cuando menos pensamos, esa situación grande queda solucionada. En nuestras manos está la otra mitad del medio ambiente, con nuestras acciones. Hoy traemos un tema muy, pero muy interesante, que tiene que ver con esto que estamos hablando, que estamos diciendo. Pero, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos compensar tantas cosas maravillosas que recibimos de nuestro planeta? Para ello, una invitada muy especial. Estará con nosotros desde Supía, Caldas, la ingeniera ambiental Ana María Giraldo Patiño. Si queremos conservar el medio ambiente, debemos preguntarnos qué hacer con los residuos sólidos, qué hacer especialmente con el plástico, porque esta es una de las mayores amenazas ambientales que la naturaleza y los humanos, por supuesto, estamos enfrentando, y para nadie ha sido un secreto que esta pandemia pues aumentó la demanda de los domicilios de comida a escala mundial, y solamente en Colombia se estima que el 45% de los servicios de comida fueron de domicilios, pero ¿cuántos envases, por ejemplo, de plástico se usan para empacar un solo domicilio de comida? El plato, la botella, los cubiertos, la envoltura, los pitillos, las tapas. Y por lo general esto se usa y luego va a la basura. Y si se tiene suerte, pues el residuo cae en la bolsa blanca, aquella para el reciclaje de residuos aprovechables y limpios como el plástico o el vidrio, pero la realidad es otra. Marian, ¿y qué no decir también de los tapabocas o barbijos, de los guantes, de los venenos que se han utilizado para desinfectar, para lavar? La recomendación fue utilicemos mucho el jabón y hemos arrojado mucho jabón, muchos contaminantes. Así es, Carlos Alberto, y esto es una situación preocupante porque según un informe del Ministerio de Medio Ambiente publicado el año pasado, pues afirma que en Colombia las personas solo reciclan el 14% de los productos plásticos que consumen anualmente, y esto equivale más o menos a 500 gramos de plástico casi que por día. Qué importante es hablar de este tema, porque al hacer una mala separación de los residuos, lo más probable es que terminen en rellenos sanitarios o en los océanos, afectando especies marinas, diferentes ecosistemas. Para hablar de este importante tema nos acompaña Ana María Giraldo Patiño. Ella es ingeniera ambiental, estudiante de la maestría en teledetección y sistemas de información geográfica. Tiene conocimientos en gestión, manejo y análisis de datos espaciales y geoespaciales. Ha trabajado en el sector público en conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente. Actualmente es coordinadora de gestión del riesgo del municipio de Supía, Caldas. Trabaja como freelancer en el tema de sistemas de información geográfica y es la creadora de Ambientalmente Verde. Es una comunidad en donde se enfoca en temas como la educación ambiental y venta de productos ecológicos. Le damos la bienvenida a Ana María Giraldo Patiño. Gracias por aceptar la invitación. Hola, un cordial saludo para todos. Muchísimas gracias por invitarme, por dejarme hacer parte de esta charla y nada, agradeciendo y
compartir pues con ustedes mis conocimientos y pues mi poca experiencia en el área, claro que sí. Pues gracias por aceptar la invitación y también por ayudarnos a reflexionar, a ver cómo podemos practicar algunas acciones sencillas, diarias, voluntarias, y sumemos voluntades para cuidar este superorganismo vivo llamado planeta Tierra, en el lugar geográfico donde nos encontremos, porque a veces somos un poco distraídos, tiramos, digamos, una bolsa de papel en la montaña, un ejemplo, a un pequeño afluente, y resulta que ese pequeño afluente desemboca en otro, y ese otro desemboca en un gran río, y ese gran río desemboca en un río más grande, y el río más grande, definitivamente, siempre desemboca en el mar. Entonces, muchas veces, una criatura marina puede afectarse por un residuo sólido que soltaste, tiraste, arrojaste en cualquier lugar geográfico del planeta. Es increíble, pero es una realidad. Lo hemos podido ver en los videos que nos han mostrado biólogos sacando pitillos de tortugas y ver cómo han quedado enredados con residuos plásticos muchos seres de los océanos. Y muchas veces esto fue arrojado desde la ciudad, muy descuidadamente, muy despreocupadamente, y causa un efecto contrario a lo natural. Ana María, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados sobre su niñez, en qué momento comienza este interés, toda esta conexión maravillosa que ha permitido que usted hoy cada día estudie más, sepa un poco más de la naturaleza, que haya creado ambientalmente verde, que esté trabajando los temas de residuos, de conservación, de gestión del riesgo y sistemas de información geográfica. ¿Cómo empezó todo este interés? ¿Fue muy niña, ya jovencita? ¿En qué momento? Hablemos un poquito de usted. Sí, bueno, no, pues yéndome a mi niñez, a mí siempre me gustó mucho el tema de la naturaleza, sobre todo el tema de fauna, me encantaban los animales. De hecho, tenía muchas mascotas. Mis padres, pues me adoptábamos muchas mascotas y nos gustaba mucho viajar. Entonces, como viajando, pues es una de las formas para uno conocer la naturaleza, los paisajes. Digamos que de esa forma me fui como encariñando un poco con el tema. Ya después en el colegio uno se va pues como organizando y definiendo bien pues qué desea pues para su vida. Y digamos que la ingeniería ambiental siempre nos la han pintado como una carrera que es del futuro. Básicamente, yo pensaba de una manera muy romántica la ingeniería ambiental. Yo creo que a todos los ingenieros ambientales nos ha pasado que al principio, cuando deseamos estudiar ingeniería ambiental, nos parece que vamos a salvar al mundo, ¿cierto? Además, pues al ser una carrera futurista, pues también pensamos en que no vamos a de pronto a ganar mucho dinero, que vamos a tener un empleo muy rápido. Ya después de que uno empieza a estudiar, va aterrizando un poco muchos conceptos, va quitando ese lado romántico, va dejando al lado muchas teorías que puede que no sean ciertas y lo va acomodando, lo va realizando de una manera en la que la economía de un país pueda ser sostenible, es decir, que pueda coexistir la economía, la parte ambiental y la parte social, porque muchas veces ese lado romántico no nos deja ver esas otras áreas que son el componente social o el componente económico. Entonces ahí uno va ya aterrizando un poco más su carrera, pero pues sí, básicamente pues ha sido un proceso de mucho aprendizaje desde pequeña, ese amor por los animales, ese amor por la naturaleza, después el decidir pues, qué carrera estudiar,
cómo ayudar un poco al mundo, cómo hacer que uno mismo pueda hacer algo por el planeta, disminuir la contaminación, ayudar también a que el país vea una manera sostenible de realizar las cosas, que no todo sea economía, ¿cierto? Entonces, pues básicamente así pues comenzó este trayecto de mi carrera. Qué interesante escucharle, Ana María Patiño. Usted en este momento está realizando una maestría en teledetección y sistemas de información geográficos. Para muchas personas, el sistema de información geográfico, pues digamos, lejos de la ingeniería ambiental, pero esto prácticamente, este tema del SIC es algo que se va viendo por allá en quinto, sexto, séptimo semestre de esta carrera. ¿De qué se trata esto de sistemas de información geográficos? ¿Cómo esto se aplica? Porque tenemos entendido que esta ha sido su pasión después de esta carrera, trabajar en todos estos temas de teledetección. ¿Cómo aplica esto al medio ambiente? ¿Para qué servirían estos sistemas de información geográfico? ¿Qué nos pueden mostrar? Bueno, prácticamente yo considero que los sistemas de información geográfico son el futuro de la ingeniería ambiental. Todo debería estar digitalizado espacialmente. Yo, pues en mi experiencia, yo en la universidad, pues mi universidad se enfoca mucho en este tema. Hay universidades que no lo hacen. Yo fui viendo pues algunas materias donde se ve un poco de cartografía básica, se ve un poco de geodesia, se ve un poco de teledetección, que es ver nuestro planeta desde una perspectiva, desde un satélite, que nos permite ver mucha información, no solo lo que pueden captar nuestros ojos, sino desde diferentes sensores remotos, desde diferentes franjas que les llamamos, en este caso infrarrojo, otro tipo de banda, ¿cierto? Em, yo fui viendo estas materias y después realmente a mí no me gustaba mucho el tema, por eso digo de la trayectoria y la experiencia, porque cuando yo llegué a mi práctica, a mí me tocó en Manizales. Yo estuve en la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos con un equipo grandioso que aprendí bastante, y dentro de eso estaba la directora de la maestría que estoy realizando en este momento, y ella se encargó de que yo me enamorara de los SIC. En este momento yo me di cuenta en una actualización de un PGIRS que le decimos, em, yo me di cuenta que era demasiado útil en mi carrera, digamos, en que todo debía ser de manera geográfica, ya que los datos deben ser ubicados de cierta manera. Porque, por ejemplo, en el catastro multipropósito, en el análisis de imagen, ¿cómo podemos nosotros realizar impactos positivos si no sabemos qué tenemos, si no sabemos cómo está nuestro planeta, si no sabemos cómo está degradada una zona, cómo está en cobertura vegetal? No solo eso, sino también datos estadísticos, porque el SIG nos permite también realizar datos estadísticos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a realizar acciones, a solucionar muchas problemáticas si no tenemos datos? Entonces, esta es una de las grandes oportunidades y ventajas que tienen los SIC y también la teledetección, que nos permite realizar y tomar acción, no ver simplemente, ver más allá de una problemática, ver más allá de áreas específicas. Básicamente, pues es eso. Ingeniera Ana María, hablemos de ambientalmente verde. Sí, Ambientalmente Verde es una comunidad que fue creada en el año 2020. Es una comunidad que se enfoca mucho en la parte de educación ambiental. Como decías anteriormente,
sobre pequeños actos que pueden significar mucho para el planeta. Allí se sube contenido de todo tipo, sea técnico o también em, muy entendible de cómo podemos disminuir nuestro consumo de plástico, cómo podemos disminuir el consumo de agua, de energía, cómo podemos ayudar al planeta sin necesidad de ser un experto, cómo amar la naturaleza, qué acciones podemos tomar. Hay demasiadas acciones que son pequeñas, que son fáciles de hacer, porque yo siempre he dicho que complicamos mucho, por ejemplo, el tema, digamos, de los residuos, del reciclaje, de la separación en la fuente, complicamos mucho las cosas que podemos hacer desde nuestra casa, cambiar algunos hábitos y finalmente el cambio empieza por uno mismo. Tendemos a criticar, a juzgar, es que el tiempo, es que esta empresa, es que hay mucho calor, hay mucho frío, pero no nos preguntamos qué podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestro entorno. Y eso también es muy importante porque con este tipo de páginas lo que hacemos es que educamos a la comunidad, generamos un cambio positivo y digamos que hacemos un estilo de revolución ambiental donde cada persona se encarga de crear sus propios hábitos, sus propios cambios positivos para ayudar al planeta. Ingeniera Ana María, usted lo acaba de decir, a veces complicamos lo sencillo, lo fácil, el tema, por ejemplo, del reciclaje. Compártanos aquí en este programa para todas las personas que le están escuchando, cuáles son esos tips para hacer del reciclaje una tarea menos compleja, agradable, pero sobre todo que perdure en el tiempo. Sí, existen tipos de residuos en este momento en Colombia, según el Código de Colores, y eso es muy importante conocerlo, que son los residuos orgánicos, que son, ejemplo, las cáscaras, como tal los residuos que se pueden degradar. Los residuos aprovechables, como por ejemplo el plástico, el cartón, el vidrio, y los residuos no aprovechables, que son los que van directamente a un relleno sanitario. ¿Qué pasa? En Colombia, tú lo decías ahorita, de que se recicla un porcentaje muy bajo y todo va a los rellenos sanitarios. Entonces, es importante conocer la diferencia entre estos tres residuos y saber como ciudadano qué pasa si yo separo, por ejemplo, los residuos orgánicos. Si yo los separo en tres bolsas diferentes, pero yo los saco el mismo día, la basura, el carro de la basura de los residuos se lo lleva. Las tres bolsas, que eso de hecho es una de las problemáticas más grandes porque la gente dice, ¿para qué voy a separar? Igual el carro se lo lleva todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como una persona que quiere ayudar al medio ambiente, por ejemplo, este tipo de residuos orgánicos, yo vivo en Manizales y, por ejemplo, en mi casa separamos los residuos orgánicos, separamos los residuos aprovechables y ¿qué hacemos? Hay una empresa allá que realiza una recolección 2 veces a la semana de estos residuos orgánicos. Lleva a una finca y los composta, o sea, es decir, que los vuelve abono pues, para las plantas. Es una alternativa porque en Manizales el 53% de los residuos son orgánicos. Entonces, imagínense la cantidad de residuos que va al relleno que pueden ser utilizados en otras formas de manera productiva. Entonces, ¿cuál es la invitación? De que muchas veces en nuestras ciudades, en nuestros municipios, hay empresas que pueden gestionar esos residuos y no, pues no las buscamos, no las conocemos. Lo mismo para los residuos aprovechables. En este caso están los recicladores de oficio, que son personas que ya normalmente están asociadas, que normalmente ya tienen su comunidad, compran las secas o las chatarrerías. Por ejemplo, me pasa acá en Sofía que a veces no compran los materiales,
entonces los recicladores no se los llevan pues porque no los compran. Es decir, por ejemplo, el vidrio en su pía no lo compran porque es muy difícil de reciclar. Entonces, claramente estoy hablando de un caso puntual que es acá en su pía con, por ejemplo, esos residuos aprovechables. Bueno, los residuos no aprovechables directamente pues iban al relleno sanitario y también existen otro tipo de residuos que son muy importantes, que son los postconsumo, que es decir, las bombillas, envases de pesticidas, llantas. Ese tipo de residuos son residuos que pueden ser peligrosos y que por su composición química, física, son residuos que no son fáciles de reciclar y que si van al río, si van al relleno, causan un impacto negativo impresionante. Entonces, normalmente en los centros comerciales, en los colegios, en las universidades, hay un depósito para estos residuos. Entonces, también saber y conocer dónde están esos depósitos pues, para poder hacer un buen uso de ellos. Siempre que seamos responsables con los residuos sólidos, que practiquemos el reciclaje en la fuente, en la casa, que separemos de la mejor manera para que los recicladores de oficio, los que pasan cuando está pasando justamente el carro recolector de la basura, pues se puedan llevar el papel, el cartón, las latas, el vidrio y puedan entregarlos para la disposición final. Esta es otra forma de hacerlo. Muchas personas lo hacen de esta manera y el reciclador sabe que todo el material que hay en una bolsa reciclable y no va a parar al relleno sanitario o al botadero de cielo abierto si aún, lamentablemente, lo tiene su pueblo, su ciudad, su municipalidad. Vale la pena entonces que practiquemos eso tan sencillo que son las 3 R's: reciclar, reducir, reutilizar, resignificar muchas de las cosas que parecen que ya fueran basura, pero que se pueden convertir en una matera, en una maceta, para sembrar una planta medicinal, para sembrar una hierba aromática. Hay muchas acciones que se pueden realizar. Ingeniera Ana María, cuando hablamos de la educación ambiental, hablamos de todo un proceso en cada uno de nosotros, porque a medida que vamos entendiendo lo valioso que es el agua, lo que es el aire, la fauna silvestre, las funciones que cumplen, los polinizadores, los dispersores de semillas, los controladores de vectores, pues realmente uno se va fascinando, va entendiendo, va comprendiendo y comienza a conservar, a cuidar, a respetar. Pero cuando estamos de pronto en una etapa de la educación ambiental, nos puede faltar un poco. Por eso digo, es todo un proceso que cada día vamos a aprender un poquito más, vamos a entender un poco más. Y para amar hay que conocer. Y cuando conocemos, conservamos. Usted lo decía hace un momento. Hablemos un poquitico de este proceso de educación ambiental que ustedes realizan, cómo ha sido y qué satisfacciones le ha dejado. Sí, en realidad la comunidad que en este momento tengo de Ambientalmente Verde ha sido una comunidad que ha ido creciendo poco a poco. Em, Contamos con muchos tips básicos de cómo podemos contribuir al medio ambiente. Por ejemplo, con el tema de lo que hablaba ahorita del reciclaje, de cómo podemos conocer algunas especies y cómo podemos actuar frente a esas especies, de cómo lo que tú decías ahorita de reutilizar, reusar, de cómo podemos realizar ese tipo de acciones, de no comprar lo que no necesitemos, de guardar el papelito en la mochila o en el bolsillo para no tirarlo al suelo, de cómo ser realmente una persona sostenible, de cómo poder realizar compostaje casero,
conocer cuáles son las industrias que pueden contaminar más. También en la página manejamos otro concepto que es utilizar productos ecológicos. Es decir, en vez de utilizar un champú con miles de químicos y en un envase plástico, pasarnos a un champú con ingredientes naturales, un champú natural, que no tenga empaque, un champú sólido o champús naturales como tal, como pasarnos de una máquina desechable, de un cepillo de plástico que dura aproximadamente entre como 300, 500 años en el planeta, como pasarnos a un cepillo de dientes, por ejemplo, de bambú, como pasarnos de un pitillo de plástico, de no pedir pitillos de plástico en un restaurante, sino tener un pitillo metálico en nuestro bolso que minimice un poco los impactos o los residuos que van a los rellenos o que van al océano. También manejamos cómo podemos, em, contribuir, digamos, desde nuestra casa también, por ejemplo, saliendo en bicicleta o, o utilizando transporte público, cómo utilizar, por ejemplo, otros productos y darles otra vida útil a ciertos productos y cómo pasarnos a otros materiales que pueden ser biodegradables. En el caso, por ejemplo, del cepillo de bambú, del cepillo de dientes de bambú, cómo podemos disminuir un poco ese impacto ambiental. Qué importante, Carlos Alberto y oyentes, esto que menciona la ingeniera Ana María, porque con acciones sencillas se generan grandes cambios y esto nos hace repensar la idea de que la pérdida de biodiversidad definitivamente sí se ha originado por nosotros, por el ser humano, la pérdida de animales, de plantas, y esto debido a las actividades insostenibles con los recursos naturales. Por eso hablamos de lo contrario, de la sostenibilidad. Y qué importante es mencionar también cuáles han sido los impactos de ese crecimiento poblacional, de la destrucción de los ecosistemas, paisajes, los bosques, el deterioro en general del medio ambiente, y esto coloca en peligro la salud y la calidad de vida de toda la sociedad. Y ante estos problemas socioambientales que ocasionan la extinción de la diversidad de especies en el planeta, pues es necesario y urgente garantizar la conservación de esta variedad de vida como la parte fundamental del equilibrio ecológico. Lo hemos mencionado en diferentes programas. Si nosotros observamos la naturaleza, vamos a aprender de ella y de inmediato vamos a entender que debemos proteger los ecosistemas que son donde habitan las diferentes especies y en consecuencia todas las áreas naturales son servicios vitales para la supervivencia humana. Nosotros, los seres humanos, debemos detener esta crisis de la pérdida de biodiversidad porque esto es garantía de bienestar, porque el ser humano dependemos de ella para alimentarnos, vestirnos, obtener combustible, la producción, la materia prima, la recreación, el turismo, medicinas, regulación, agua, oxígeno y todo lo que nos permite la vida. Conservar la biodiversidad es lograr que seamos responsables de la pérdida de los diferentes ecosistemas, que nos encarguemos de proteger, de mantener, de conservar la variedad de los seres vivos, animales, plantas, hongos, microorganismos, genes, ecosistemas. Conservar la diversidad es cuidar, es valorar, es respetar, pero sobre todo es amar el lugar en el que estamos. Este superorganismo vivo llamado planeta Tierra, como usted lo ha dicho en diferentes programas, Carlos Alberto. Y nosotros debemos reducir esa pérdida de biodiversidad y desacelerar un poco ese camino hacia la sexta extinción masiva, manteniendo la vida, manteniendo la sostenibilidad por medio de acciones, de hábitos, de comportamientos, de actividades sostenibles. Por eso a un problema tan grande, las soluciones son sencillas. Lo mencionaba ahora la ingeniera Ana María. Carlos Alberto. Acciones sencillas, cotidianas, voluntarias, personales, familiares. Cuando las familias se hacen el propósito de separar en la fuente,
practicar el reciclaje permite que algunos objetos o cosas que nosotros creemos que son basura, pues se puedan reutilizar o se puedan regalar a alguna persona para que los utilice y que no se conviertan en basura. Por eso es importante tener en cuenta que nuestro planeta necesita el cuidado de todos. Hay una responsabilidad colectiva, pero debemos comenzar a practicar sumando nuestra voluntad, dando a los recursos naturales una segunda oportunidad, porque los ríos están muy, pero muy contaminados al recibir residuos sólidos. Y recibir residuos es contaminación. A veces creemos que tirar un papelito, un palito de bombón o de helado a la calle o la lata de una cerveza no es contaminación, es contaminación. Por eso vale la pena que siempre que utilicemos cualquier producto, un envase plástico, seamos responsables, llevémoslo a un recipiente que pueda conducirse a un verdadero aprovechamiento. Ingeniera Ana María Giraldo, muchas gracias por su participación, por sus reflexiones, por contarnos un poco lo que significa todo esto de los sistemas de información geográfica y al mismo tiempo las acciones que realiza usted y todo su equipo interdisciplinario de Ambientalmente Verde. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, pues es un honor compartir un poco la experiencia, un poco el conocimiento que se tiene acerca del tema. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Sigamos practicando acciones sencillas, que son valiosas, que impacten menos nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales, porque podemos ayudar a nuestro planeta a recuperarse y no llenarse más de basura innecesaria. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.